Buenos días. La voz de Jerez en el Evangelio de hoy. Feliz fin de semana, hermanos. Hoy sábado 18 de febrero, deseando que este día esté lleno de bendiciones divinas para ti y toda tu familia. Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios para esta jornada y abramos los oídos del corazón para recibir el mensaje divino con disponibilidad y alegría. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos nos presenta a Cristo transfigurado. Jesús toma a 3 de sus discípulos y es interesante que toma a los 3 primeros que abren la lista de los 12, es decir, son los representantes de la incomprensión de la cruz, pues recordemos que Pedro se enfrentó con Jesús y Santiago y Juan se atreverán a pedir honores. Jesús se va con ellos a un monte alto. El monte siempre es el lugar de la divinidad, y se recalca que es alto para resaltar que el acontecimiento que se va a dar ahí no es solo divino, sino que será de gran trascendencia. También ese monte alto evoca el Sinaí, donde Moisés se encontró con Dios. Con la transfiguración de Jesús, quiere hacerles ver el sentido de la cruz que les acaba de predicar, y al mismo tiempo se pone de relieve su autoridad para afirmar estas cosas mediante la transfiguración y la voz del Padre que manda a sus discípulos que lo escuchen. Esta voz celeste se olvida de Elías y Moisés y solo se refiere a Jesús, a quien constituye como único maestro para los discípulos. La transfiguración queda de este modo claro la superioridad de Jesús y de su mensaje sobre la revelación del Antiguo Testamento, y lo que diga Jesús está por encima de lo que hayan dicho Moisés y los profetas. La blancura de sus vestidos y el resplandor expresan la trascendencia, nos hacen ver el nivel sublime de la revelación más pura. Es interesante y significativo que el evangelista mencione primero a Elías y después a Moisés, resaltando con esto la primacía de la profecía sobre la ley.
Recordemos que Moisés hablaba en el monte con Dios y Elías se consumía en fuego ardiente en su celo por Yahvé. Ahora Jesús hace las veces de Yahvé y ambos hablan con él. Para Moisés y Elías, el Yahvé del Antiguo Testamento se expresa en Jesús. Esto significa que el Antiguo Testamento ya no tiene ningún mensaje para los discípulos más que a través de Jesús. Vemos nuevamente a Pedro tomar la palabra. Recordemos que ya lo había hecho antes para confesar de manera equivocada a Jesús. Ahora le hace una petición a Cristo y que de ningún modo podrá aceptar, pues estaba llena de desaciertos, de ambigüedad. Pedro quiere detener este momento que están viviendo en el monte. Sigue olvidando por completo el sentido de la cruz. No quiere un mesianismo que comprometa al hombre, sino un Mesías que resuelva todos los problemas, y le dice que es bueno quedarse allí. Se trata, por tanto, de un deseo que manifiesta una incomprensión de aquel suceso que acaban de presenciar. Esta petición es claramente un rechazo de la cruz. En eso, dice el texto bíblico, que se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Esta nube es el Espíritu Santo. Es de donde surge una voz que va a clarificar el misterio. Dios Padre, que no puede contemplarse cara a cara, se deja sentir en la presencia del Espíritu. El Padre manda a los discípulos que escuchen a su Hijo. Por lo tanto, a partir de este momento el Antiguo Testamento queda solo como testigo del suceso que él llevaba en sus entrañas, a saber, que el Hijo es la palabra hacia la que se dirigían todas las demás palabras. En otros términos, la comprensión de la Biblia judía solo puede hacerse desde la existencia y palabras de Jesús. La voz proclama la estrecha relación entre el Padre y Cristo y proclama indirectamente que Dios es Padre. Esta experiencia del monte les muestra a los discípulos que si es necesario pasar por la cruz para alcanzar la gloria. Jesús transfigurado, predicador de la cruz, era la más clara expresión. Hermanos, estamos invitados a escuchar a Jesús en quien se cumplen las palabras proféticas del Antiguo Testamento. Subamos al monte por medio de la oración con Jesús para descubrir y aceptar su revelación divina, llena de amor y misericordia para todos los hombres, la cual se revela en plenitud en su pasión, muerte y resurrección. Aceptemos la cruz de Cristo, abracemos la cruz de Cristo, ya que sin ella no hay resurrección. Pidamos al Señor que nos abra los ojos para saber descubrirlo en cada momento y acontecimiento de nuestra vida, y no nos cerremos a la revelación de Dios, que no nos quedemos instalados en nuestra comodidad respecto a la fe como pretendía Pedro. Enseguida les presento algunas preguntas que nos ayuden a profundizar un poco más en la palabra de Dios recibida. ¿Escucho yo la voz de Dios? ¿Subo al monte de la oración con Jesús? ¿Cómo es mi oración? ¿Qué me dice a mí este texto bíblico que acabo de escuchar? Profundicemos, hermanos, en esta palabra recibida. Saquemos los nutrientes espirituales para fortalecer nuestra alma, consolidar nuestra fe y alimentar nuestra esperanza. Que tengamos todos un hermoso día. Reciban bendiciones y saludos. Caminemos juntos. Dios nos bendice.